Bueno, buenos días. Mi nombre es Andrés Felipe Murillo. Soy residente de anestesiología y reanimación de la Universidad de Caldas. Y en el día de hoy vamos a hablar pues de choque hemorrágico en trauma. A nivel mundial, el trauma pues continúa siendo una de las causas de mortalidad pues que están en primera fila, digámoslo así, en las distintas listas. Más exactamente pues es la cuarta causa de mortalidad. Y entre esto, la exsanguinación pues de los pacientes, debido pues precisamente a las lesiones y al mismo trauma, es la causante del 50% pues de las muertes que se presentan durante las primeras 6 horas del mismo traumatismo, ¿cierto? En lo que se ha impactado mucho y en lo que se ha hecho pues gran referencia ha sido de que esta mortalidad puede ser prevenible en la gran mayoría de los casos y precisamente de las distintas medidas o de los distintos actos que podemos realizar durante la atención, durante el acto anestésico pues de estos pacientes es de lo que vamos a hablar pues inicialmente durante el día de hoy. Para empezar, pues tradicionalmente se ha hablado de los términos pues de coagulopatía inducida por trauma y aunque se le ha dado digamos que distintas teorías o distintas formas de explicar esta misma, se han hablado como de varios factores. Inicialmente pues digamos que la disfunción plaquetaria y la disfunción del fibrinógeno ganan un protagonismo pues como tal. Dentro de esta la disfunción plaquetaria, dentro de estas, perdón, las plaquetas, pues recordemos que van a favorecer el inicio de la coagulación, ¿cierto? La generación de la trombina y precisamente como la formación y la resistencia del coágulo. Mientras que el fibrinógeno pues nos va a proporcionar como la base estructural del mismo, o sea, de este coágulo posterior pues a su conversión en fibrina. Han habido diversas explicaciones para esta disfunción plaquetaria. Una de ellas pues ha sido digamos que el agotamiento de estas plaquetas, este agotamiento visto inicialmente como que el número de plaquetas puede continuar, sin embargo llega un momento donde las plaquetas pues precisamente como que se agotan, pero se agotan es en cuanto a función, como que se cansan, digámoslo así, de trabajar y es precisamente todo esto pues lo que puede empeorar el escenario, ¿cierto? También unas pérdidas pues de los receptores de la misma mediante la oxidación por todas las formaciones que se puedan presentar durante el trauma, ¿cierto? O las anormalidades intracelulares debido a los distintos pues procesos hipóxicos y los procesos químicos que se pueden dar. La disfunción del fibrinógeno también pues va a estar relacionada con su agotamiento, con su depresión, ¿cierto? Esto pues va a estar más impactado también por la misma reanimación que se da en estos pacientes, por la misma hemorragia, que pueden degradar o pueden acabar más rápido pues este fibrinógeno. A su vez, factores también como la hipotermia que pueden afectar la síntesis del mismo y pues todo esto nos va a llevar a empeorar aún más esto, ¿cierto? De que tradicionalmente se conoce pues este concepto, digamos que han surgido nuevas teorías que han intentado cambiar un poco este concepto pues como tal de coagulopatía inducida por trauma y actualmente se han basado un poco más en centrarse en todo el daño endotelial, ¿cierto? Esto precisamente lo han llamado respuesta coagulopática al trauma y es que se ha visto que todos los pacientes no tienen un patrón uniforme, que todos los pacientes no responden de igual manera frente a un traumatismo, que la alteración en la coagulopatía no es lo mismo para todos, sino que van a intervenir un poco de factores pues como la exacerbación de la inflamación, la activación del sistema simpático, la misma coagulopatía y alteraciones pues inmunes que en último se van a reunir en un daño endotelial. Por eso a partir del 2017 incluso ha surgido este nuevo término que cito ahí pues a la derecha, que es el SHINE, ¿cierto? Que en lo que se refiere es precisamente a la endoteliopatía inducida pues por choque, ¿cierto? Precisamente y reuniendo los dos conceptos anteriores, digamos que esta gráfica es muy interesante porque pues
si bien sitúa a la endoteliopatía sistémica en un eje central, ¿cierto? También reúne todo lo que hemos hablado pues anteriormente y le da pues un papel, digamos, de interrelación a cada uno de los procesos pues que se van a ir desarrollando y que pueden empeorar aún más el escenario de estos pacientes. Como hablábamos previamente, precisamente la activación simpática, el daño al glucocálix por los diversos factores, pues como tal, incluidos la reanimación hídrica que se da a estos pacientes, la heparinización endógena precisamente por este daño al glucocálix, la inflamación, la alteración plaquetaria, la alteración de los distintos factores de coagulación, todo esto también pues digamos que asociado precisamente a los factores de resucitación, ¿cierto? A la dilución de los factores de coagulación, a la misma hipotermia, a la misma acidosis, todo esto pues ya conocido como la triada de la muerte. Van a llevar pues precisamente como a un mejor entendimiento de todo lo que sucede posterior al trauma, ¿cierto? No solo posterior a un trauma mayor, sino también los traumas leves pues se han evidenciado y los estudios han mostrado que también van a presentar digamos que todos estos factores asociados. Precisamente, y entendiendo, digamos que estas bases fisiopatológicas, y ya para hablar un poco más de las distintas intervenciones, surge el concepto del enfoque, ¿cierto? Del control de daños, pues, como tal que pueden presentar estos pacientes, ¿cierto? Este control o este enfoque de control de daños se ha basado, digamos que en tres pilares. Inicialmente, pues, es el control de la hemorragia, el control de la contaminación del sitio, pues, traumatizado, ¿cierto? Una segunda etapa que es el manejo en cuidados intensivos, ¿cierto? Allí digamos que se va a optimizar la ventilación, se va a permitir la corrección de los desequilibrios pues ácido-bases que pueden presentar estos pacientes y finalmente la reparación quirúrgica definitiva pues como tal, ¿cierto? Este enfoque surgió inicialmente hacia más o menos 1980, basado inicialmente sobre cirugía, sobre todo en el campo de cirugía abdominal. Evidentemente se ha popularizado aún más y se ha trasladado a otros enfoques en general pues del trauma de cualquier digamos que origen en extremidades pues no solo traumatismo abdominal y adicional a esto digamos que se le han ido sumando algunas características o algunas apartados adicionales como por ejemplo la minimización o el disminuir la reanimación con las soluciones hidroelectrolíticas, ¿cierto? El concepto de hipotensión permisiva que vamos también a valorar un poco más adelante y la transfusión de los distintos pues hemocomponentes en sus distintas proporciones que se pueden indicar, lo cual también pues como ya lo veremos más adelante han surgido algunos cambios respecto a estas recomendaciones. Precisamente cuando nos enfrentamos pues a una situación de trauma o a una situación de choque hemorrágico, muchos factores nos van a intervenir a la hora pues de precisamente de tomar las decisiones, ¿cierto? No existe un factor único, un factor aislado que permita precisamente basados en este tomar todas las decisiones, sino que siempre, al igual que las bases fisiopatológicas y como ya lo mencioné previamente, esto es un conjunto, esto es una interacción y lo cual debemos de tener en cuenta pues diversas situaciones, ¿cierto? Precisamente el mecanismo de la lesión, la literatura actual habla de una altura de caída superior a 6 metros, ya es una altura crítica pues como tal y es considerado un impacto de alta pues también energía, ¿cierto? Precisamente también el lugar anatómico, la fisiología propia del paciente, las características propias del paciente y la respuesta de este a los manejos pues iniciales nos van digamos que a permitir armarnos como un mapa mental o obtener un mejor escenario pues de estos pacientes para asimismo saber hacia dónde pues nos vamos a dirigir y es precisamente esto digamos que lo que nos va a permitir o lo que nos va a llevar a determinar cuándo yo puedo activar un protocolo de transfusión masiva pues en estos.
Precisamente, pues esta tabla es la tabla quizás de las más conocidas, es la tabla que nos presenta la ATLS para una clasificación pues de las pérdidas de sangre estimadas, y así en los estadios 4, en los estadios severos, pues ya hablan de un protocolo precisamente de transfusión masiva. A pesar de que esta tabla digamos que ha sido muy popularizada, también ha sido muy atacada y algunos autores hablan de que se le da igual peso a algunos de los ítems, los cuales digamos que no es de manera correcta, lo han llamado pues así, no es lo mismo pues la presión de pulso o el gasto cardíaco o la frecuencia cardíaca no deben de tener un mismo peso, por lo cual digamos que le han atacado. Además puede ser un poco dispendiosa también por lo larga y que no permite muchas veces una valoración rápida inicial, ¿cierto? Sobre todo con medidas, por ejemplo, como el gasto cardíaco, como el gasto urinario, perdón, o como precisamente la presión de pulso, ¿cierto? Pues que son medidas más invasivas y que nos pueden llevar a tomar un poco más de tiempo en estos escenarios donde el tiempo precisamente digamos que juega en nuestra contra. Por lo anterior, se han determinado nuevas herramientas para la predicción de la transfusión masiva. Una de estas, pues dos de estas han sido precisamente el ABC Score y el índice de shock. Se han usado en los últimos años, pero los estudios han mostrado y han dado cierta superioridad al primero, o sea, el índice de shock, que es la frecuencia cardíaca dividido sobre la presión arterial sistólica. Anteriormente se usaba como un punto de corte de 0.9, pero precisamente por facilitar las cosas y demás, los estudios los han realizado actualmente con un índice de corte de 1, ¿cierto? Y que cuando esto es superior a 1, precisamente pues indica o predice que este paciente nos va a requerir una transfusión pues masiva como tal, ¿cierto? Adicional a eso, durante la valoración inicial pues, de estos pacientes se debe tener en cuenta el lactato sérico y la base exceso, ¿cierto? La medición de los mismos digamos que desde el inicio nos va a permitir pues digamos que guiar todas las maniobras que vamos a realizar en estos pacientes. El lactato sérico pues se ha usado tradicionalmente como un marcador pronóstico desde ya hace varios años y esta cantidad de lactato pues producida por la glucólisis anaerobia es un marcador pues indirecto de precisamente como de esa deuda de oxígeno por la hipoperfusión tisular que se presenta pues en estos pacientes, ¿cierto? Debe ser tomado de manera inicial y adicional a eso pues nos va a permitir hacerle un seguimiento, lo que se llama pues el clearance del lactato, y precisamente al lado izquierdo pueden observar, algunos estudios han hablado de las tasas de supervivencia en cuanto a lo que se demore o a las horas que pueda demorar la normalización pues de sus valores como tal, ¿cierto? Entonces así los pacientes que inicialmente ingresan con un lactato elevado pero que durante las primeras 24 horas logran devolverlo a los valores normales, su supervivencia va a ser del 100% y esta se va a ver reducida incluso con una supervivencia del solo el menor al 14% cuando duran más de 2 días en lograr una normalización en sus valores. Algo que se debe tener en cuenta y también pues en estos escenarios, sobre todo el trauma, es la asociación de la hiperlactatemia que se puede presentar con el alcohol debido a que el metabolismo del etanol puede inducir a que se aumenten los niveles de lactato precisamente por la lactato deshidrogenasa. Por eso siempre dicen que también lo debemos de observar o lo debemos de valorar en conjunto con la base exceso o con el déficit pues como tal de base, ¿cierto? También han hablado de algunos valores, sobre todo llevan a los puntos de cortes a inferiores a menos 6 miliequivalentes sobre litro para demostrar, digamos que cuando estos valores están inferiores, pues la mortalidad puede aumentar en estos pacientes. Una de las recomendaciones pues que se ha hecho es la monitorización temprana y repetida de la hemostasia, ¿cierto? En estos pacientes pues del trauma como tal, con las mediciones de las pruebas pues que se tengan disponibles, entre ellas pues vamos a tener el tiempo de protrombina, los recuentos plaquetarios, los niveles de fibrinógeno y últimamente pues se ha hablado, ¿cierto? De los métodos pues como tal viscoelásticos.
métodos muy popularizados sobre todo en Europa. En nuestro país pues digamos que hay algunos centros que aún cuentan con ellos, ¿cierto? Sin embargo pues falta algo de capacitación también en la interpretación y hay algunas limitaciones quizás también administrativas durante su uso, ¿cierto? Precisamente los métodos viscoelásticos pues han mostrado que sus tiempos de respuesta son menores al compararlos cuando uno envía las muestras pues a los laboratorios en cuanto a mediciones plaquetarias, en cuanto a mediciones de tiempos de coagulación, ¿cierto? Esto ha permitido una evaluación rápida pues de la hemostasia, además de rápida, una evaluación compleja, puesto que evalúa cada uno de los patrones pues, que intervienen durante los procesos hemostáticos y no un factor pues, individual, ¿cierto? A pesar de que en el 2015 Cochrane saca un metaanálisis que dice que definitivamente pues, aún no hay datos contundentes de la utilidad de estos métodos viscoelásticos, año después aparece pues este estudio, uno de los estudios pues quizás más grande y más citados también, en los cuales dice que sí, que efectivamente cuando uno guía las terapias de resucitación a través de las pruebas pues viscolásticas, en este caso fue a través de la tromboelastografía, pues estos pacientes van a presentar una mejor supervivencia a los 28 días, ¿cierto? Comparado con las pruebas pues clásicas que uno eh, que puede realizar pues como tal en estos pacientes, ¿cierto? Tuvieron un número similar en unidades de glóbulos rojos transfundidas en ambos grupos, pero las unidades de plasma y las unidades de plaquetas francamente pues fueron menores en el grupo pues de las pruebas viscoelásticas. Esto pues además de la mejoría precisamente en la supervivencia como tal de estos pacientes. En cuanto pues a los distintos estudios que han demostrado si el concepto de hipotensión permisiva sí funciona, traigo este metaanálisis, fue del año 2018, comparó pues precisamente 5 ensayos clínicos controlados aleatorizados, más de 1150 pacientes, y demostró que efectivamente la supervivencia sí era mejor en estos pacientes, además de que utilizaban menor cantidad de hemoderivados pues como tal, lo cual pues ha demostrado que sí funciona pues el uso de esta terapia en los pacientes en los que está francamente indicado. Precisamente hablando de, pues algo de la fluidoterapia, de la reposición pues de líquidos, ¿cierto? Siempre esta reanimación con líquidos en el paciente traumatizado pues digamos que va a ser un reto para los distintos pues actores de salud que vamos a manejar pues a estos pacientes, ¿cierto? Esto debido a las diversas recomendaciones sobre el uso pues de coloides, sobre el uso pues de algunos cristaloides, sobre el uso de las distintas soluciones, mejor dicho, de hidroelectrolíticas que vamos a manejar en los mismos, ¿cierto? Además de que actualmente no existe un líquido de reanimación ideal y pues los debates o las decisiones muchas veces no son tomadas por protocolos pues institucionales, sino también en ocasiones son tomadas pues por gustos propios del médico tratante de estos pacientes, a veces con fundamento bibliográfico, a veces sin tanto fundamento bibliográfico, lo cual pues ha digamos que hecho muy heterogéneo precisamente todos los tratamientos en cuanto a las soluciones hidroelectrolíticas pues. A pesar de esto, digamos que las recomendaciones actuales son las que cito ahí, ¿cierto? Las soluciones hidroelectrolíticas isotónicas deben iniciarse en el paciente hipotenso con trauma hemorrágico. Se deben de evitar precisamente la solución salina, ¿cierto? Las soluciones hipotónicas como el lactato de Ringer se deben de evitar en el paciente pues con traumatismo cráneoencefálico y los coloides pues digamos que no han mostrado grandes beneficios. Estas son las recomendaciones, sin embargo pues quisimos más allá y precisamente traigo algunos estudios que comparan las distintas soluciones hidroelectrolíticas balanceadas versus la solución salina al 0.9% que conocemos tradicionalmente. El primer estudio, que es el citado pues en la parte de abajo, nos va a mostrar un estudio con más de 13.000 pacientes, estos pacientes en un estado no crítico, comparados pues unos que recibieron solución salina versus otros que recibieron soluciones hidroelectrolíticas balanceadas.
se vio menor incidencia en estos últimos, en los de las soluciones balanceadas, sobre todo a nivel de los efectos adversos renales. Ya hablando propiamente de los pacientes en estado críticos, el segundo estudio citado es un estudio con más de 15.000 pacientes y en esto sí se vio una menor incidencia en la mortalidad, una menor incidencia en la terapia de reemplazo renal o en la disfunción renal persistente en todos los pacientes en los que fueron en los pacientes en los que fueron tratados con soluciones hidroelectrolíticas balanceadas versus solución salina al 0.9%, ¿cierto? A su vez, entre las soluciones balanceadas, pues la mejor opción, digamos que ha sido el acetato de Ringer frente precisamente como al lactato de Ringer, ¿cierto? Los coloides no han mostrado que reduzcan la morbilidad o la mortalidad en comparación con el resto de soluciones. Demostrar esto, pues quise traer estas otras fuentes bibliográficas. Empecemos con la albúmina, hablando pues de los coloides, perdón. No hubo diferencias en la mortalidad 90 días. ¿Esto quién lo dijo? Lo dijo principalmente los dos más grandes estudios, el estudio SAFE, que comparó inicialmente la albúmina con la solución salina, no encontró diferencias, pero entonces uno diría, listo, ¿y la albúmina versus las otras soluciones? Pues bueno, el estudio Crystal hizo esto, soluciones pues cristaloides versus los coloides, y tampoco encontraron diferencias en la mortalidad. Lo que sí encontraron es que los coloides, sobre todo pues los almidones en específico, pues van a tener mayor riesgo de mortalidad y mayores riesgos de complicaciones renales. En cuanto a la solución salina hipertónica, los estudios iniciales mostraron una mejor supervivencia a las 24 horas, sin embargo esto no trascendió o no hubo un impacto pues significativo en la mortalidad a las 28 o a los 30 días como tal en estos pues pacientes. Esto nos ha llevado pues a preguntar cuál es entonces la cantidad óptima de las soluciones hidroelectrolíticas balanceadas que podemos ofrecer a nuestros pacientes. Pues bien, lastimosamente no hay una recomendación fuerte sobre el límite de volumen, no hay una recomendación que nos dé una fórmula o un cálculo como para saber cómo va nuestro paciente o hasta qué punto es lo que debemos. Sin embargo, lo que sí se sabe es que grandes volúmenes pues de infusiones de líquidos endovenosos pues van a llevar a mayores complicaciones en estos pacientes. Lastimosamente, pues como les digo, no hay un valor, ni un punto mínimo, ni un punto máximo, pues, pero sí debemos de ser conscientes que a mayor cantidad de volumen infundido a los pacientes, pues mayor riesgo como tal. Algunos estudios hablan de más de 1.5 litros, otros incluso digamos que son un poco más, no sé cómo llamarlo, pero han mostrado que superiores a 500 mililitros de soluciones hidroelectrolíticas ya aumenta la mortalidad, lo cual me parece un umbral demasiado bajo, pues es lo mínimo que se gana un paciente en el ingreso y en un manejo pues de sus fases hipotensivas, pero como les digo, no existe un punto de corte ni mínimo ni máximo pues que nos hable todavía de esto. El otro concepto pues es el de hemorragia de transfusión masiva. Pues esto ha sido algo difícil debido a que tradicionalmente se han hablado de 10 unidades de glóbulos rojos transfundidos en 24 horas como concepto o como definición de transfusión masiva. Sin embargo, pues digamos que este concepto puede no captar los esfuerzos que se realizan en el paciente y pueden estar como propensos pues precisamente al sesgo de supervivencia, o sea que solo se hable de eso hasta después de 24 horas cuando muchos pacientes pueden llegar a morir incluso mucho antes, ¿cierto? Por eso a su vez se han hablado de como medidas más dinámicas, de valoraciones pues más fluidas, y actualmente se habla de 3 unidades de glóbulos rojos en una hora o 4 hemocomponentes, sea cual sea la combinación, en 30 minutos. También se incluye aquí la sustitución de más del 50% de la volemia en 3 horas, ¿cierto? Digamos que estos conceptos son los que precisamente nos han llevado a hablar actualmente de masiva. En cuanto a la proporción de los productos de la transfusión masiva, pues digamos que tradicionalmente esta proporción ha variado mucho, ¿cierto? Los radios, pues anteriormente se hablaba de que después de 6 unidades de glóbulos rojos se podía empezar a transfundir plasma. Estos se han ido pues como tal acortando. El estudio PRON más o menos en el 2013 ya empezó a dar algunas luces de que
relaciones un poco más estrechas podían mostrar mejores resultados, y es precisamente el estudio Proper en el año 2015 donde comparan las proporciones de 1-1-1 versus 1-1-2 en cuanto a plasma, plaquetas y glóbulos rojos, y dice que son las combinaciones ideales, son las proporciones ideales, pero no favorecen, digámoslo así, no sacan una recomendación estricta de que deba ser 1-1-1 o 1-1-2. Ellos simplemente dicen que con las dos combinaciones los resultados pues son mejores, las mortalidades disminuyen, además se hace un uso pues más racional como tal de todos estos productos de transfusión, ¿cierto? Y es la recomendación que tenemos actualmente, pues digamos que ya lo dejan como a libre elección de cuál de las dos proporciones se quieren utilizar. Precisamente en cuanto a la reanimación inicial de la coagulación, las corrientes es acá donde difieren un poco, sobre todo la corriente europea de la corriente pues digamos que americana, y es que en el manejo inicial de estos pacientes se pueden digamos que tomar dos direcciones. La primera es actuar a través del plasma congelado, plasma fresco congelado, pues que tradicionalmente no es fresco, ¿cierto? Pero actuar a través de esta en las proporciones que ya hemos hablado. O la otra dirección que nos podemos tomar es el manejo o el uso de concentrado de fibrinógeno y de los glóbulos rojos pues tradicionales. Ya vamos a hablar de cada una de las dos, qué beneficios tiene, quién las apoya y pues todo esto, ¿cierto? Precisamente respecto al plasma congelado, el plasma pues va a tener más del 70% de los niveles normales de los factores de coagulación. Las proporciones pues ya les dije previamente que pueden ser 1-1-1 o 1-1-2, ¿cierto? Sin embargo, una de sus mayores críticas han sido de que no va a aportar suficiente cantidad de fibrinógeno. Recordemos que el fibrinógeno es uno de los factores o es el factor que más rápidamente se consume y se deteriora durante estos periodos pues de choque hemorrágico, ¿cierto? Ya que no provee el plasma pues de los suficientes valores. Es por eso que las recomendaciones europeas digamos que no lo usan tanto, sino que prefieren como tal la reposición propiamente del fibrinógeno. A su vez, otra de las consideraciones que debemos de tener en cuenta en estos pacientes a los cuales tratamos o nos optamos pues por la opción del plasma es la sobrecarga que pueden llevar, digamos que la infusión de las distintas pues cantidades de unidades debido pues precisamente al peso, ¿cierto? Precisamente pues todo esto nos puede llevar a un TRAL y un TACO pues como tal, y las complicaciones pues asociadas precisamente por esto, ¿cierto? Por otra parte, el otro camino, el más usado, perdón, por los europeos, como les decía previamente, pues ya es la infusión del fibrinógeno. Ellos se han basado en varios estudios, uno de ellos ha sido el estudio RETIC. Este estudio pues fue realizado en Austria. Incluso este estudio lo tuvieron que detener porque pues ellos compararon unos que empezaron a reanimar con plasma, otros que empezaron a reanimar principalmente con fibrinógeno, y vieron que el del grupo de plasma requirió como más terapia de intervención salvadora, digámoslo así, o sea, lo tuvieron que convertir incluso más a fibrinógeno. La mortalidad fue mayor en este grupo de pacientes, y al ver esto el estudio no se pudo completar y lo tuvieron pues que detener por futilidad pues asociada, ¿cierto? El fibrinógeno plasmático en el punto de corte al cual actualmente se ha llevado, del cual se habla, es inferior a 1.5 gramos sobre litro o menos de 150 miligramos sobre decilitro. A partir de este punto de corte pues se habla de que se debe empezar a reponer como tal el fibrinógeno, ¿cierto? La suplementación inicial son de 3 a 4 gramos pues, de fibrinógeno. Esto en crioprecipitado equivaldría aproximadamente a 15 a 20 unidades, o en fibrinógeno propiamente dicho, pues los 3 a 4, ¿cierto? Posterior a la reposición inicial, las metas o los valores de fibrinógeno se van a guiar pues por métodos viscoelásticos o por la medición propiamente del fibrinógeno sérico como tal, ¿cierto? Algo de lo que se ha, digamos que pendiente pues de resolver ha sido si esto sí impacta de verdad sobre la disminución de la mortalidad y los eventos adversos que pueden presentar la reposición pues del fibrinógeno.
Otra de las estrategias que podemos utilizar ha sido la estrategia del concentrado del complejo protrombínico. Digamos que esta ha salido a enfrentarse directamente, por así decirlo, con el plasma. También va a contener los factores de coagulación dependientes de vitamina K, ¿cierto? El 2, el 7, el 9 y el 10. Se puede presentar en su forma, pues digamos que activada o no. Y algo que debemos de tener en cuenta es que el concentrado del complejo protrombínico puede ser de 3 o de 4 factores. Digamos que de los más utilizados pues ha sido el de 4 factores y el de los 4 factores activados. Ventajas frente al plasma es que requiere un menor volumen, digámoslo así, de reposición, por lo cual el riesgo de complicaciones por sobrecarga pues va a ser menor, y los tiempos de impacto en los cuales se mejora el INR, los tiempos digamos que de inicio de acción pues han sido más cortos con el concentrado de complejo protrombínico al compararlos directamente con el plasma, por lo cual pues digamos que se ha vuelto una opción que inicialmente fue diseñada para otros escenarios, pero que actualmente en el trauma ha ganado gran popularidad y está avalado. Otros agentes hemostáticos pues han sido pues, la desmopresina. La desmopresina, a pesar de que inicialmente ganó popularidad y de que algunos estudios han mostrado que sí puede tener cierto beneficio, todavía su impacto ha sido muy leve. Dicen que pues la disminución de los glóbulos del consumo pues o de transfusión de glóbulos rojos es solo de 0.65 unidades como tal, y las pérdidas entre los pacientes que fueron tratados con desmopresinas y los que no han sido solo inferiores a menos de 253 mililitros. Estos valores precisamente han dicho que la desmopresina no es para todos los pacientes, no es una medida que se pueda generalizar, ¿cierto? Sino que se debe estudiar muy bien si el paciente no ha respondido a otras medidas y pues como medida adicional quiere usar pues desmopresina, pues hágalo, ¿cierto? La dosis es de 0.3 microgramos sobre kilogramo, una infusión lenta de 30 minutos, y siempre debemos de considerar los eventos adversos, principalmente relacionados con hiponatremia por la retención pues como tal de líquidos que puede desarrollar estos pacientes, además de la hipotensión también que se puede presentar como tal pues en ellos, ¿cierto? Como les digo, no es para todos los pacientes, son para pacientes pues digamos que seleccionados, aunque no existen recomendaciones específicas, pero pues no es una medida que se pueda generalizar. Lo que sí podemos generalizar, y de lo que quizás es uno de los factores que mayor de evidencia tiene, pues van a ser como el ya conocido, ¿cierto? El ácido tranexámico. Eso sí, las indicaciones son de que debe ser dado en las primeras 3 horas desde el trauma. Posterior a estas 3 horas no ha mostrado mayor beneficio, por el contrario puede llevar a mayores pues riesgos como tal en estos pacientes. Y posterior a su bolo inicial de 1 gramo en 10 minutos, se debe seguir con una infusión de 1 gramo durante 8 horas, ¿cierto? Recordemos que el tranexámico es un análogo sintético pues de la lisina, ha disminuido, ¿cierto? El riesgo pues como tal de muerte, no impactando en la necesidad de transfusión, pero lo que sí ha aumentado es el riesgo de convulsiones. Sin embargo, la literatura ha sido muy clara en decir que este riesgo se aumenta cuando no se usa a dosis recomendadas, como las ya mencionadas, sino a dosis mucho mayores, ¿cierto? Por el otro lado, no ha aumentado el riesgo de los eventos adversos trombóticos cuando se usa pues este medicamento. En cuanto a los vasopresores, pues los vasopresores tradicionalmente el más manejado es precisamente la norepinefrina, ¿cierto? La norepinefrina va a tener una estimulación tanto alfa-adrenérgica arterial, lo cual nos va a llevar a un aumento en las resistencias pues periféricas, ¿cierto? Lo cual puede por ende aumentar la poscarga cardíaca. Pero adicional a esto también va a tener un efecto pues a nivel de los vasos venosos, y esto en específico a nivel de la circulación esplástica puede hacer que todo este volumen que está digamos que guardado allí, todo este volumen no estresado, pase a la circulación sistémica, precisamente digamos que en aras de mejorar precisamente la perfusión de los distintos tejidos y favorecer aún más pues la volemia, lo cual le da digamos que cierto plus al uso de este tipo de medicamento. Sin embargo, nuevamente Cochrane en 2016 sale y hace un análisis pues, de los pacientes manejados con los distintos vasopresores. No dan una recomendación específica, ellos no encuentran diferencias significativas en la mortalidad con los distintos
distintos vasopresores, aunque aclaran pues digamos que su conclusión se ha basado digamos que en algunos estudios pues de no muy buena calidad, pero lo que sí dicen es que la dopamina va a aumentarnos el riesgo de las arritmias en comparación con la norepinefrina y por ende puede aumentar el riesgo de mortalidad. Justamente me llamó la atención este estudio, esto es un estudio en el 2019 en el cual se usó vasopresina en los pacientes que sufrieron algún tipo de trauma. Este estudio fue publicado en JAMA y el criterio de inclusión era que posterior al traumatismo y en los pacientes que requirieran 6 unidades de transfusión de cualquier grupo, pues de cualquier de los hemocomponentes, ¿cierto? Se les empezaba un bolo de 4 unidades de vasopresina y se continuaba con 0.04 unidades sobre minuto o con un placebo durante las 48 horas siguientes pues a la transfusión de estos hemoderivados. El objetivo inicial fue valorar solo la cantidad de glóbulos, de hemocomponentes transfundidos y se vio que sí, que en definitiva los pacientes que fueron llevados pues a vasopresina tuvieron una media pues de 1.4 comparado con 2.9 hemocomponentes versus los que no. Sin embargo, mirando un poquitico más detallado este estudio, lo que sí se dio cuenta es que la cantidad en litros de soluciones hidroelectrolíticas no varió y que la mortalidad en los mismos, si bien no era el objetivo primario medidos por estos, tampoco fue muy diferente en ambos estudios. Entonces, pues, digamos que faltan todavía llevar aún más estudios o más escenarios para determinar si en definitiva la vasopresina, pues, digamos que puede ser adecuada en este tipo de pacientes. Lo otro ha sido pues precisamente la normotermia, mantener la normotermia en estos pacientes, ¿cierto? El adecuado control pues de la temperatura entre 36 y 37 grados nos va a permitir pues mejorar aún más los factores para evitar mayor mortalidad en este paciente pues traumatizado, ¿cierto? Se ha hablado del descenso de 1 grado centígrado, está asociado con los descensos de hasta el 10% en la función de los distintos factores de coagulación. Esto a su vez, pues a medida que va disminuyendo aún más la temperatura, se va a asociar pues con mayores complicaciones como la acidosis, la hipotensión y la misma coagulopatía. Todo esto pues viéndose afectado principalmente también por la misma reposición hidroelectrolítica, la misma reposición de hemocomponentes que en su gran mayoría pues están fríos y pueden empeorar aún más este cuadro de normotermia. Otro de los factores asociados y que debemos de tener en cuenta pues va a ser los valores de calcio, ¿cierto? Se deben de controlar tradicionalmente pues los niveles de calcio, sobre todo pues el calcio ionizado, los valores normales es de 1.1 a 1.3 milimoles sobre litros y se deben de hacer las mediciones y con estas mediciones pues se debe actuar ante descensos como tal en estos valores. Recordemos pues que el calcio es uno de los factores de la coagulación, ¿cierto? Y nos van a permitir no solo la activación pues de esto y el fortalecimiento también pues como tal del coágulo, sino que también el calcio se va a ver partícipe en otros escenarios como por ejemplo es la misma contractilidad cardíaca, la contractilidad de los vasos pues también venosos y pues arteriales, cierto, distales que nos van a permitir precisamente aumentar pues la poscarga, aumentar las resistencias y mejorar con ello también todo este aporte pues de nutrientes a los distintos tejidos, ¿cierto? Hay que recordar que estos pacientes, sobre todo los que se llevan a protocolo de transfusión masiva, con la transfusión de los distintos hemocomponentes, pues van a tener un mayor riesgo de hipocalcemia, esto por la quelación que se da del calcio debido pues al citrato que se agrega a cada una de las unidades de los hemocomponentes. A su vez, esto pues empeora toda la alteración que hay a nivel pues hepático en estos pacientes y que va a alterar un poco más pues precisamente todo el metabolismo del calcio.
La recomendación es una reposición cuando esté por debajo de 0.9 milimoles sobre litro, y tenemos dos tipos de reposición, pues por así decirlo. Uno es el cloruro de calcio y el otro es el gluconato de calcio. Si bien la recomendación está con cloruro de calcio debido a que esta ampolla pues va a contener más calcio elemental, ¿cierto? Por ampolla cuando lo comparamos con el gluconato. Sin embargo, acá pues no tenemos tanta disposición del cloruro, tenemos más del gluconato del calcio. Digamos que la experiencia ha sido mejor con este medicamento, además de que las reacciones adversas, como lo es por ejemplo la necrosis de los tejidos una vez se extravasa este medicamento, pues estas reacciones son menores con el gluconato respecto al cloruro de calcio. Entonces pues precisamente como por eso se ha abogado más por el uso del gluconato. Cada ampolla de gluconato de calcio va a tener 90 miligramos de calcio elemental, y las recomendaciones actuales está de 1 a 2 gramos en 10 minutos en solución salina al 0.9% o en dextrosa en agua destilada, ¿cierto? No ponerlo por la misma vena por donde estamos poniendo pues los hemocomponentes. Y la recomendación es de 1 a 2 ampollas cada 500 mililitros de hemoderivados, pues como tal, sea cual sea la cuantificación, pues, o sea, la combinación que se haga, ¿cierto? Precisamente el calcio ha ganado protagonismo también, y ya no se habla pues de la triada de la muerte, sino del diamante de la muerte, donde la hipocalcemia desarrollada pues por el trauma y por la hemorragia pues va a verse empeorada aún más, precisamente por toda esa transfusión. Esta hipocalcemia pues va a afectar los distintos escenarios, como ya les he dicho previamente. Y finalmente, ante estos pacientes, una de las dudas más grandes es que pues sí, estos pacientes suelen desarrollar o suelen acompañarse de una acidosis metabólica durante toda esta fase inicial, ¿cierto? Y para nadie es un secreto que en muchas ocasiones o en muchos centros, una de las indicaciones ante las acidosis metabólicas severas, ante esos pHs inferiores a 7,1, unos bicarbonatos pues también bajos, ha sido la reposición con ampollas de bicarbonato de sodio. Pero es de verdad este medicamento, digamos que un arma, o quizás el arma a elegir en estos casos. Pues bien, esta pregunta se la hizo este ensayo clínico, este fue el estudio Vicari-Q, perdón, es un estudio multicéntrico realizado pues en Francia. Lo interesante es que lo hicieron en pacientes con acidemia grave que ellos definieron con un pH inferior a 7,2, un bicarbonato inferior a 20, ¿cierto? De estos pacientes, el 55% eran con choque séptico y el 23% con choque hemorrágico, y su objetivo primario fue valorar la mortalidad a los 28 días y el fallo orgánico al día 7. Lastimosamente no se logró demostrar que en los pacientes a los que se les otorgaba bicarbonato de sodio la mortalidad fuera menor. Sin embargo, lo que sí se vio era que en los pacientes que recibían bicarbonato de sodio, ¿cierto? Sí tenían menor necesidad de terapia de reemplazo renal, y digamos que esta no se perpetuaba una vez pasaba la crisis aguda del paciente, ¿cierto? Pues bien, el bicarbonato de sodio, algunos pues se ha visto, alguna literatura nos muestra pues que sí puede aumentar el pH, el exceso de bases, el mismo bicarbonato sérico, el sodio, ¿cierto? Durante la fase y pues durante la administración del mismo. Sin embargo, se debe tener en cuenta que con su infusión también se corren riesgos, y uno de ellos, sobre todo en el escenario del trauma, sobre todo en el escenario de la transfusión, pues va a ser el riesgo de hipocalcemia, ¿cierto? Entonces en estos pacientes pues digamos que debemos de tener cuidado con los valores de calcio, ¿cierto? Actualmente pues la conclusión es que el beneficio es limitado en los pacientes a los que se le trata con bicarbonato de sodio ante acidosis metabólica grave con pH inferior a 7,1 o bicarbonato inferior a 6, ¿cierto? Y que su pronóstico o sus mejores beneficios se ha visto sobre todo en los pacientes con lesión renal aguda, en los cuales sí ha mostrado mejorar la supervivencia como tal.